Salmo 43. Interesante lo que la palabra del Señor nos dice. El Salmo 43, sabes que al menos no tiene tanto marketing dentro de la iglesia evangélica. Salmo 42 sí, hasta lo cantamos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El Salmo 43, incluso algunos comentaristas hablan que el Salmo 42 y 43 en realidad es un mismo salmo. Porque ahí va a ver que hay un versículo que es exactamente lo mismo. Pero el Salmo 43 muestra algo interesantísimo en estos 5 versos, que creo que en este espejo que es la palabra del Señor, muchas veces podemos llegar a encontrarnos. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 43, dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Y hasta acá tenemos como una declaración impresionante. Pero fíjese la pregunta que se hace: ¿por qué me has desechado, Dios? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y paramos ahí un poquito. Es interesante este salmo. ¿Sabe que no lo está hablando alguien que no conoce a Dios? No lo está escribiendo alguien que no tiene ni la pálida idea de quién es Dios, sino le está diciendo: Señor, júzgame. Él sabe en la justicia, en la equidad de Dios, sabe en el obrar de Dios, y además, no solamente eso, sino que le está diciendo: líbrame de aquellos que están alrededor mío, que son gente impía. O sea, él está pidiendo: Señor, por favor, socórreme. Y hay una declaración impresionante ahí en el texto 2, dice: porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Y acá casi podríamos ver una declaración de fe del salmista: Dios es el Dios de mi fortaleza. Pero fíjense que él empieza ahí a abrir su corazón. Y hay 2 preguntas. Dice: Dios, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué tengo que andar enlutado? Y hay veces que nos pasa esto a nosotros. Nosotros sabemos quién es Dios. Cantamos del obrar de Dios. Vemos cómo Dios obra. Sabemos cómo Dios actúa. Confiamos en Dios. Pero nos sentimos como que Dios se olvida de nosotros. Por distintas circunstancias. Como que Dios ya nos separó. Y no solamente eso. Fíjense que habla del luto. Y el luto es una de esas vivencias que en realidad en mayor o en menor medida a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. El luto forma parte de la vida humana, y en la medida que uno quiera a una persona se siente mucho más el luto. Mi abuela, a quien nosotros le decíamos Baba, cariñosamente así, que significa abuela en ucraniano, le compartía creo que en alguna de estas clases. Ella falleció hace 13, 14 años. Y se me hace que yo llego a la casa de mamá y ella va a aparecer en algún momento y va a tomar unos mates con nosotros. La sigo extrañando, marcó mi vida. Y cuando uno vive ese luto, en realidad uno no tiene ganas ni de trabajar, ni de estudiar, ni de pensar. Estás viviendo ese luto. Incluso fíjese a qué punto que en el templo que había mandado construir Herodes, había muchas puertas para entrar al templo. Y estaba la puerta para el pueblo de Israel, para los gentiles, la puerta para las mujeres, pero había una puerta que era para los que estaban de luto. Los que vivían de luto entraban por allí, entonces nadie les preguntaba, porque Dios, a veces cuando uno vive en esas circunstancias, uno no quiere que ni le pregunten ni que le digan nada. Porque dice: ¿cómo estás? ¿Y qué te pasa? Y bueno, una vez lo explica, 2 veces, pues ya la tercera vez usted no tiene ganas de hablar. Y el salmista se sentía así, enlutado, desechado, dolorido. Sabía quién es Dios. Pero fíjese el versículo 3, él está haciendo una oración. Él está pidiendo algo a Dios. Y está diciendo: envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán. Envía tu luz, Señor. ¿Qué está diciendo? Señor, estoy en tinieblas, estoy en oscuridad. No veo absolutamente nada. Pero hay algo interesante, dice: envía tu verdad. La verdad. Pilato, cuando estaba allí juzgando a Jesús, ¿se acuerda allí en esa mañana? Él hace una pregunta casi filosófica: ¿qué es la verdad?
Y todo el mundo hoy se pregunta, ¿qué es la verdad? Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, los de allá tienen su verdad, y cada uno tiene su verdad. Y entonces la verdad llega a ser algo subjetivo. Pero el salmista no está diciendo, por favor, apóyame, mostrame mi verdad, sino envía tu verdad, la verdad de Dios. La verdad de Dios está por encima. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, Dios mismo. Entonces cuando está diciendo envía tu luz, tu verdad, está diciendo, Señor, yo te necesito a ti. Necesito tu palabra, lámparas a mis pies tu palabra, para ver justamente en medio de las tinieblas. Dice, y estas me guiarán y me conducirán a tu monte, a la misma presencia, a tus moradas. Y fíjese que dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Hermanos, cuando la luz, la presencia de Dios mismo llega a nuestras vidas, cuando tenemos realmente dimensión de lo que Dios es, de lo que Dios hace, estamos en la presencia de Dios, lo primero que nos vamos a chocar y nos va a llevar es hacia el altar de Dios. El sacerdote cuando llegaba al tabernáculo, con lo primero que iba a entrar cuando entraba al tabernáculo, usted lo sabe muy bien, era con el altar del sacrificio. No podía pasar más allá si no pasaba primero por el altar del sacrificio. Y acá está diciendo, envía tu luz, tu verdad, y ellas me guiarán ante el altar. Entonces, que en esos momentos de desesperación, momentos difíciles, ¿qué es lo que nos muestra justamente? Ir a Cristo. Ver allí a Cristo en medio de nuestras dificultades. Y fíjense cómo empieza a cambiar el concepto del salmista. En estos textos solamente, primero hablaba del luto, de la amargura, del sentirse desechado de Dios. Y acá en realidad empieza a decir, al Dios de mi alegría. Ya empieza a hablar de la alegría y está hablando del gozo. Y no solamente eso, dice, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y la figura del arpa es interesante, muy rápidamente, lo vemos en esta mañana. A veces nosotros cuando visitamos a alguna persona que está bastante dedicada a salud, en nuestra intimidad o con nuestras personas más íntimas decimos, la verdad está más cerca del arpa que de la guitarra. Y siempre se asocia que el arpa es, digamos, el instrumento donde los angelitos están tocando sentados arriba de una nube y los que están en el cielo y todo esto. No, pero no es el concepto. El arpa era un instrumento que se utilizaba solamente en fiestas, cuando había algo que celebrar, cuando había algo que festejar, cuando había realmente alegría. Entonces, por eso, fíjense qué interesante cómo este salmo va cambiando del luto, de la angustia, de no saber que Dios está oyendo, a decir, hay fiesta realmente en la presencia del Señor. Por eso el último texto, que es igual que en el capítulo 43, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En otra versión dice, ¿por qué tenemos que seguir deprimidos? ¿Por qué tenemos que seguir frustrados? ¿Por qué tenemos que seguir desesperados? Esperemos en Dios, que Él es quien envía la luz y la verdad, y ellas nos van a conducir. Fíjese, 5 versos, pero va mostrando justamente el desarrollo de una persona que sabe quién es Dios, pero que se siente desechado por Dios. Pero cuando pide que Dios intervenga, Dios lo saca justamente en victoria y en bendición. Y no hay motivo para que el Hijo de Dios viva en esa desesperación, en esa frustración y aún en ese abatimiento. Que realmente esto sea para testimonio en nuestras vidas y en el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Tenemos una palabra de oración. Padre, en el nombre de